Bueno, yo de verdad no quepo en mí de la emoción, porque hoy está conmigo una persona que yo no solo admiro, sino cuya trayectoria está inscrita en la historia de la radio y la locución dominicana. En el proceso de esta entrevista vas a conocer a alguien que de verdad tiene mucho para ofrecer y que todavía nos sigue ofreciendo. Con nosotros, el señor J.M. Hidalgo. Bienvenido a Tras la Voz. Muchas gracias, realmente me siento muy contento de poder estar aquí y de compartir a través de un medio que no había tenido la oportunidad de estar presente. Así que a ver qué me sacan. Bueno, yo lo primero que quiero es explicar un poquito de por qué está usted aquí. Fíjense, señores, aquí a todo el mundo yo lo tuteo, pero con él no se puede. Porque ¿Pero por qué no? No, porque es que esto es rango alto. No. Mira, a ti que me estás escuchando y que me estás viendo, J.M. Hidalgo es una persona que viene de la radio la tiene en sus raíces, desde Radio Horizonte, en su natal Moca, hasta ser el director general de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en mi país, República Dominicana. Entonces, en esa larga trayectoria, yo quiero empezar hablando de ese inicio en Radio Horizonte, donde desde ese momento y a la fecha siempre ha habido una constancia en los medios de comunicación, haciendo una labor de no solo aportar, sino también de ayudarnos a nosotros los que vamos subiendo, también a crecer y aportar. ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿De cuántas horas es el programa? De varias, ya entiende el chiste interno de lo voy a exprimir. No, pero para que conozcan un poquitito sobre la historia personal. Me gustó siempre la radio, la televisión, por una sencilla razón. Era que yo era anémico, yo no podía practicar ningún deporte, por lo tanto lo único que podía hacer era ver televisión y oír radio. Entonces, de ahí ciertamente me gustó mucho más la radio. Tuve oportunidad ya en el colegio, siempre a uno le dicen que uno tiene voz de locutor. No, vamos a hablar de eso ahora. Entonces, cuando le van diciendo eso, entonces uno se lo va creyendo. Entonces se va alimentando. Mi primera alimentación fueron las emisoras de ondas cortas. Okay. Ahí fue donde yo comencé a percatarme de los programas, de la producción de los programas, del concepto de una radio ya formal. Evidentemente existía la radio dominicana. En ese momento la radio dominicana estaba pasando por un proceso interesante que era de una animación formal a una animación de disc jockey, como se le decía en aquel entonces. Y de ahí entonces comenzamos nosotros a incursionar y ver y conocer muchos aspectos de las emisoras, sobre todo internacionales, que fue lo que más nos agradó. Pasamos luego a producir programas de radio religiosos. Sí, eso fue en Radio ABC, si no estoy equivocada. No, comenzamos en Radio Santa María. Santa María, perdón. Y en Radio Amistad en Santiago. Teníamos un programa de música, de música no, era un programa de formación religiosa, de catequesis. Aunque ustedes no lo crean, yo iba a ser cura. Pero de eso hay que hablar también. Entonces, en el seminario, pues ya practicábamos mucha producción de programas de radio en Radio Santa María y luego ahí pasamos a Horizonte. Y entonces comenzamos a hacer promociones de películas para el Cine Doble Santiago. O sea, así como trailers. Sí. Pero para la radio, no para la televisión. Pero un ejemplo así como un ejemplo así, trailer cístico. No, lo que tú escuchas por televisión, lo que tú escuchas en el cine, yo lo hacía para la radio. Súper cool. De las películas que se exhibían en el Cine Doble Santiago. Era una versión cibaeña, mocana, de el Teo Veras de aquí de Santo Domingo. Que siempre fui un admirador de Teo y fue mi padrino el que realmente... Eso supe en mi investigación científica. Me trajo aquí a Santo Domingo. Bueno, de ahí pasamos a la universidad, estudiamos Derecho porque no había escuela de psicología, que era lo que yo quería estudiar. Y evidentemente después del arrepentimiento de haber querido ser cura. Entonces, estudiamos Derecho, en eso compartimos con Radio Horizonte. De Radio Horizonte pasamos aquí a la capital. Nos llamó un día Teo y Waldo Pons y me preguntaron que si yo quería trabajar en la X
como director de la emisora, evidentemente yo me puse que no. No, claro que no, hay que hablar con mi manager como ahora. No, llama a mi manager, el número es 80... Y yo loco. Hasta que le pregunté a Waldo, pero si yo decido, el señor Waldo, porque no era Waldo, si yo decido trabajar, ¿cuándo debo comenzar? Mañana. Ayer. Me dijo ayer, digo yo, no, mire, yo soy profesor, yo era profesor en un colegio, en el Colegio 2 de Mayo en Moca. Daba biología, filosofía, historia, anatomía, física, etcétera, etcétera. Y también fui profesor de introducción a la filosofía en el seminario San Pío X, que fue donde estudié el bachillerato. Entonces le deben una semana que yo voy a entregar los exámenes y arranco para acá, para la capital. Comencé en la X como director. De ahí entonces... la nota pasé, no, de ahí no. Todavía falta mucho. Falta mucho de la De ahí pasé a Telesistema, conjuntamente con la X estaba en Telesistema. Tutín Verasgoico un día me probó para escucharme en una promoción para el canal. Lo grande fue cuando yo llegué a mi casa a las 7 de la noche y puse el canal Telesistema en aquella época, estoy hablando de los años 80. Yo escuché la voz miente en la pantalla, digo yo, pero eso soy yo. Eso es emocionante. Ya yo estaba contratado. La primera vez emocionante. Ya yo estaba contratado. De ahí entonces me solicitaron como director de Radio ABC, pasé también a dirigir Radio ABC, estaba conjuntamente en esos 3 lugares más. O sea, en la X y en Radio ABC al mismo tiempo. En la X y en Radio ABC, Telesistema y el Cine Doble Santiago. Hablemos de algo. Para detener. Falta mucho. No, yo sé, tenemos que hablar, pero para ir cortando cosas. ¿Cómo se hace una persona en este mundo del multitasking? Porque ahora estamos en un mundo donde somos todos multitasking. Sin embargo, aparentemente, y no aparentemente, sino eso es algo que se hacía desde antes, pero nosotros creemos que es ahora, que es de hace un tiempo hacia acá. ¿Cómo se hacía una persona para dividirse entre esa? O sea, sabemos que más adelante pasa igual, pero en ese inicio, ¿cómo fue estar en tantos canales al mismo tiempo? O sea, en Santiago, aquí, en un canal, en una emisora como la X, en una emisora como Radio ABC y también Telesistema. Bueno, lo primero fue la formación de uno. Ya uno tenía una formación mucho más, más formal, si se quiere. Y no estábamos en el aspecto de la música nada más. Nosotros no hacíamos cabina, yo no era locutor de cabina, yo era productor, director, encargado de grabación, etcétera, 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 todo. Pero lo que yo menos hacía era trabajar en una cabina de radio. Casi nunca lo hice al final ya en la nota diferente. Entonces, en ese aspecto, yo tenía más tiempo para desarrollar mi talento. Yo me pasaba un día entero en un estudio de grabación. Empecé a editar con una cuchilla, no ahora con... Igualito que ahora. No, con un gilet. Con un gilet. Con un gilet empezamos a eso y ahí a cortar las cintas. A cortar la cinta y editarla con la música, la voz, etcétera, 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 Dios mío, etcétera. qué proceso. Todo eso ahora es fácil, ahora tú coges y marca y digita. No, y corta, pega y manda. Entonces, eso también pasaba con la película. Con las promociones. Porque en Telesistema yo hacía desde el texto inicial hasta la titulación final. Excelente. Sí. Hacía el texto, hacía la voz, editaba la promoción, seleccionaba todas las escenas de la película que iba a querer, la titulaba finalmente y después la musicalizaba. Todo yo lo hacía. Excelente. En 3 cuartos. En 3 cuartos. Ay, Dios mío. Nadie sabe lo que es 3 cuartos. No, yo creo que el millennial y todos los que vienen después que están escuchando este podcast deben estar ahora mismo googleando 3 cuartos. ¿Qué es eso? 3 cuartos. Era una máquina de video que tenía 2 botones, ¿no? Tenía varios botones. No, igual que una máquina grabadora de antes, pues tampoco es la de ahora. Donde record, play, rewind, pero lo único que la cinta era de 3 cuartos. Excelente. 3 cuartos de pulgada, y por eso le decían 3 cuartos. Entonces ahí nosotros editábamos todo con dos canales. Tú le ponías la voz en una, editaba la música en otra, etcétera, etcétera. Uno se le inventaba. Y logramos hacer eso en ese tiempo. ¿Cómo lográbamos eso? Precisamente por eso, porque no hacíamos cabina, no hacíamos ahora horario. Sí. Entonces teníamos tiempo suficiente como para producir en el estudio de grabación, en la estación de televisión, y eso nos ayudó a nosotros a desarrollarnos en muchas facetas.
Estamos en un momento interesante, ya entrando en esa parte, porque después de ahí vinieron estas estaciones de radio, o sea, la X es una de las estaciones de radio que para la gente que disfruta la música en inglés, pues es legendaria, pero luego de ahí vinieron otras en las que también fue director de radio, incluyendo La Nota Diferente, con todo lo que eso implica, con todas las diferencias que eso implica. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de ese cambio de la X a la Nota y lo que trajo la Nota con ese formato tan especial. Ok, un poquito más atrás, cuando trabajaba en el Cine Doble Santiago, yo fui el creador de Radio Amistad, Amistad FM, que era una emisora de música rock, en 101.9 en Santiago de los Caballeros, era la voz que le identificaba. Ayudé a programarla y todo eso, y fue cuando vine aquí a la X, que por eso entonces conseguí el trabajo. En la X, nuestro objetivo principal siempre fue ser la emisora más actualizada del momento. Y de hecho, no hay disco, canción, tema alguno en los años 80 que no sonara en el mundo, que no estuviese sonando aquí en el país. Incluso muchos sonaron primero aquí que allá. Excelente. Por una razón, no era porque yo lo quería tampoco. Ah, ok. No, hay un servicio, no sé si existe, creo que sí que existe, Radio Express. Claro, Radio Express. Donde te mandan semanalmente. Anteriormente CDs, te mandaban 10 discos 45. Bueno, yo vi los CDs, cuando yo empecé 10 discos 45, esos eran 10 discos 45 que en esa semana, en la semana siguiente, mejor dicho, se iban a estrenar en los Estados Unidos. Nosotros lo recibíamos una semana antes. Y lo ponían de una vez. Como no teníamos el control de ellos allá, teníamos el privilegio de poderla colocar primero. Y así sonamos muchos discos que lo tengo en memoria, por ejemplo, Radio Gaga de Queen, Every Breath You Take de Police, que fueron número 1 en Inglaterra. Todavía no estaban sonando en Estados Unidos. Y ya nosotros, en República Dominicana, ya nosotros teníamos sonando. Entonces la X se convirtió en la emisora de referente de todo lo que era música del mundo, sonaba ahí. ¿Qué pasó de ahí? De ahí, que esa partecita no te lo había dicho, pero que va ahora. Yo estaba también en Telesistema, aparte de hacer las promociones como productor. Entonces yo tenía un programa de televisión que se llamaba Telerritmo. Telerritmo, yo supe de Telerritmo. Sí. Que yo supe de Telerritmo, eso fue muy importante, yo supe ese cuento. Fue un programa de video que nosotros decíamos que era un programa mucho más que de video, porque hacíamos reportajes con jóvenes que hacían diferentes tareas y obras que eran muy interesantes. Entonces ya a mí me estaba yendo muy bien en el programa de televisión, compitiendo con Freddy Verasgoico el domingo en la tarde. ¡Qué bien! Súper bien. Entonces ahí decido, no, yo voy a renunciar de la X y me voy a dedicar ahora a la televisión. Ya, yo soy figura. Así como un influencer ahora. Bien, estoy en televisión, en mi programa Telerritmo. El señor Corripio adquiere entonces Teleantillas. Manuel tiene HJB, la emisora, porque Manuel es el que siempre se ha encargado de los medios de comunicación. Y me dice, oye, nosotros tenemos un FM, que era HJB, que no sabemos qué hacer. ¿Qué tú crees? Dice, no, yo no quiero volver a radio. Y si vuelvo a radio, yo lo que tengo un proyecto de esto. ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, yo quiero una emisora de rock en español, con música americana, pero con rock en español. Dice, por eso es lo que yo quiero. Muy bien. Comenzamos La Nota Diferente con los discos personales de Manuel, que él tenía en su casa, porque aquí no existía esa música en República Dominicana. No, porque es que Los Inhumanos, Hombre C, yo creo que eso... Y mira, nosotros no comenzamos con Los Inhumanos, comenzamos real... Hay un tema que es icónico. ¿Cuál es? Yo quería comenzar la emisora. La emisora se llamaba HI 95.7. Yo no quería usar el nombre de radio, la 95.7 claro. Y nada. Entonces HI son las siglas que identifican los medios de comunicación de República Dominicana. HI, ok. Que viene de... Hispaniola. Entonces yo le puse HI 95.7, La Nota Diferente, porque iba a ser algo diferente a lo que estábamos sonando. Mira, entonces de ahí yo dije, no, pues yo tengo que comenzar la emisora un 14 de febrero. Que Joel el día de cumpleaños de Joel. Tenemos que hablar de esos talentos. No, ni los mencione mucho porque tengo unos cuentos de ellos muy buenos. 14 de febrero, ¿con qué tema yo voy a comenzar a identificar la emisora?
Una consola vieja, obsoleta y eso. ¿Con cuál tema fue? Tenía que buscar algo que fuera en español, evidentemente. Ok. Que tuviera algo de rock. Ok. Y que tuviera algo de dominicano, si era posible. Y me encontré con una joya, que era la versión vocalizada en español de un jazz de un dominicano. Ok, yo estoy tensa ya. Desarrollame, al favor. En aquel entonces había ganado ya, creo que había ganado un Grammy, Michael Camilo. Con el tema Why Not, que es totalmente instrumental. Es rock jazz, pero es mucho más jazz que rock. Se llamaba Why Not. Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén, le pone letras. Oh my God. Y hacen una versión vocalizada que se llama La salida no es por ahí. Oh my God. Ese fue el tema que inició La Nota Diferente. La salida. Por si hacen algún concurso alguna vez. No, ya, o sea, yo quiero hacer un concurso ahora mismo, pero... ¿Quién conoce La salida no es por ahí? Y todo eso, y verán lo majestuoso que fue ese tema. Y me cayó como anillo al dedo, identificó la emisora desde un momento, en español, agresiva, rockera. Ana Belén no se conocía en ese tiempo. No. Para esa generación. Claro. Sí se conocía antes, y Víctor Manuel, cuando vinieron aquí con Los 7 días con el pueblo, pero estamos hablando ya de los años 70. Entonces, muy atrás. Yo quiero detenernos un momento en La Nota Diferente. Yo no te he dejado hablar. No, pero que eso no, yo no soy la que tengo que hablar aquí. O sea, para nada, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero hablar. Okay. Pero hay una parte importante aquí. Joel Reyes Colón, que es mi antiguo jefe, mi mentor en términos de no solo de locución, sino también de dirección y muchísimas otras cosas. Pero también mis mentoras, como son Nereida Castillo, Laura Gil, María Victoria, Reinaldo Infante, también Federico Almeida, que es mi hermano y amigo. ¿Quién más me falta? Bueno, me imagino que los nombres me irán surgiendo. Pero Quirogas, pero yo no creo que está no, con Quirogas yo con Quirogas tuve muy poco contacto. Mauvi Espinosa. Con Mauvi Espinosa también tuve poco contacto. Pero con estos que mencioné, más otros tantos que vamos a hablar ahora, son talentos que han... O pasaron ya, porque no sé en qué momento voy a poner este episodio, o están por pasar, pero en el otro programa. Sí, no, aquí, en este podcast, o sea, hay varios que ya han venido, pero lo más importante es, yo quiero destacar dos cosas. Uno, son figuras representativas de la locución dominicana, son gente que definitivamente han hecho la diferencia en nuestra labor. Ese es el primer punto que quiero destacar. Y el segundo que quiero también resaltar es que son personas que, o sea, que más que eso, es que fue como una cuna de talentos, La Nota Diferente, que después de que descubrió esas personas, entonces salieron a comerse el mundo. Entonces quiero saber cuál fue el ojo clínico que se usó para elegir tantos talentos con tan buena puntería. Yo puedo decirte que yo aprendí eso de Teo. Ser muy abierto, valorar a las personas. Nunca tuve miedo de que nadie ocupara mi posición, de que alguien... No, al contrario, de que si yo veía a alguien con talento, con un mínimo de talento, yo simple y sencillamente lo motivaba, lo incentivaba y lo guiaba. De ahí en adelante, su dedicación era lo que le iba a dar el éxito, evidentemente. Y en cada uno de los que trabajaron en La Nota Diferente fue así. Porque también otro de los elementos que tenía La Nota Diferente, aparte del rock en español, del rock en inglés y todo eso, bla, 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 es que fue la primera emisora de rock 24 horas con animación en vivo. Desde la X, yo escuchaba la emisora, bueno, desde Radio Horizonte, yo siempre escuchaba la emisora las 24 horas del día. El reloj despertador no era un reloj, no, era el radio en la cabecera de mi cama. 24 horas. Yo sabía cuando la emisora estaba fuera del aire, a qué hora se fue, a qué hora volvió, quién no fue, todo eso. 24 horas. Yo viví la estación 24 horas. En La Nota Diferente había un programa que se llamaba El Club de los Conejos, que era de Luigi José. Y una noche, Joel se queda cubriendo a Luigi José con el Club de los Conejos, pero no lo hizo como el Club de los Conejos, lo hizo con el Club de los Perros, y hubo una llamada que yo le estaba hablando así, buenas noches, llámame, no sé qué, y entonces hubo una llamada.
Mira, muchas de esas cosas yo no las recuerdo, sinceramente. Pero era precisamente la oportunidad que tenían de expresarse y de hacer cosas originales. Luis José tenía eso con de los conejitos. ¿Cómo se llama? Quiroga García era el jefe de los estudiantes de arquitectura de aquella época, porque amanecían con él y cuando él terminaba de trabajar a las 6 o 7 de la mañana, entonces se iba a juntar con ellos después de haber estudiado la noche entera a desayunarse. Pues en el caso del Club de los Perros fue que Joel me hizo el cuento, porque yo llamé a Joel ahorita y le dije, Joel, yo necesito que tú me des algunos cuentos. No, es que hubo una llamada. O sea, según él me contó, usted oyó a Joel hablando, haciendo esto. Entonces, él me dijo, no, Patricia, y yo estaba ahí yo hice aquella presentación. Y entonces él tomó la llamada y responde precisamente con esa voz así, es el Club de los Perros, no sé qué. Y una de las llamadas fue usted. Y entonces, que lo dejó terminar, que él dijera todo lo que iba a decir y que hubo un silencio. Y me dice él, y hubo 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Y luego una risa en el fondo y él se puso blanco. Él me dijo, yo quedé duro. Pero él lo recuerda con mucha alegría y me dijo, y esa fue la única vez que salió el Club de los Perros, nunca más. Eso fue una estrella fugaz en mi carrera, me dijo él. Sí. No, porque la emisora tenía un concepto muy, muy especial. Sí. Todo lo que allí se hacía tenía un concepto. Por ejemplo, el nombre de la nota diferente. Era precisamente porque estábamos colocando música que no era tan solo rock. Nosotros colocábamos incluso ahí, llegamos a colocar por mucho a Raúl Di Blasio, con uno de los temas que se llama, se me fue, algo que tiene que ver con tren, no me recuerdo. A Michael Camilo. Nosotros colocábamos música de rock and roll, de rock viejo, de rock pesado, de rock nuevo, de todo, y de música relajante como eso de los Inhumanos y todo. Y dimos a conocer artistas que la gente no conocía, que eran baladistas, no eran rockeros, que eran baladistas, pero que se fueron colando dentro del grupo de La Nota Diferente. Por ejemplo, Sergio Dalma. Me voy a recordar de muy pocos, porque son tantos. El mismo Joaquín Sabina no era un rockero en esa época. No, y aparte de que eso era lo interesante de La Nota Diferente, que en ese entonces era una estación, porque yo la heredé de mi hermano. O sea, mi hermano era fanático. O sea, en mi casa lo único que se escuchaba. No, yo me cuido de los años, pero es verdad, mi hermano mayor era fanático sobre todo de Nereida. Él oía mucho a Nereida en un turno que él ya tenía en la noche. Entonces en mi casa se oía mucho eso. Y yo recuerdo que la primera vez que se oyeron los Inhumanos en mi casa fue porque mi hermano no sé dónde consiguió un cassette, un asunto de esos. Y eso en mi casa sonó, o sea, era como la Orquesta Mondragón, ¿qué te puedo decir? Muchos grupos, Duncandú, son tantos, que aquí nunca se escucharon. No, y ni se volvieron a escuchar tampoco. Bueno, eso después, pasó. Que después en Santiago sí sonaban algunas emisoras, sonaban algunos de esos temas. Porque uno de los locutores que yo tenía, que era Tony Rodríguez, yo me lo traje para acá, para la capital, para que él presentara esa música. Y así fue como fuimos dando a conocer a todos esos artistas. Entonces, eso de La Nota Diferente tiene un sentido. El nombre de la emisora, HI 95.7. Porque, ¿dónde surge La Nota Diferente? En ese concepto. Entonces, nuestro hit parade no era un hit parade. No eran las 10 canciones más pegadas. Se llamaba Selección .7. Pero una cosa. ¿Por qué Selección .7? Porque era la selección de las 7 canciones principales del día. Un hit parade, un recuento de favoritas que se hacía todos los días a las 11 de la noche. De las 7 canciones que más sonaron en el día. De las que sonaron en el día. En el día. No en el mes. No, después se hacía una semanal. Ok. Ya te digo como el concepto de la de semanal. Entonces, pero después de eso nosotros tuvimos la oportunidad de estrenar un disco diario y nos sobraban canciones. Pero una cosa. Un disco diario. Y esa edición se llamaba Edición Premier, que era a las 12 de la noche en punto. La hacía Joel.
Joel. La selección .7, las 7 canciones que sonaban en el día, el pronóstico de la semana, el que decíamos que iba a ser el número 1, pero también el estreno del día, que era la edición premier. Era todos los días, incluyendo de lunes a domingo. De lunes a domingo. Y eso fueron cosas que salieron como. Nos sobraban canciones para eso. Me refiero a esos conceptos tan acabados, tan pulidos y sobre todo tan orgánicos, alineados al concepto de la emisora. ¿Cómo surgen? Bueno, surgían incluso muchos de los muchachos, ahí debo de reconocer, por ejemplo, a Alex Solo, que estuvo en la primera etapa de La Nota Diferente. Joel contribuyó muchísimo. Quiroga, que era un loco viejo, que hizo anuncios para vender un mono. Vendo un mono y ese anuncio se vendió y la gente lo que estaba preguntando quién es que vende el mono. Impresionante. Luego teníamos, ¿qué otra cosa singular en esa parte? La repetición instantánea. Que era un tema que era... Eso llegó, yo que me imagino que eso se convirtió en un hitmaker natural. Bueno, eso fue una revolución. Yo era un fanático de eso y a John Nereida le pedía las canciones que a mí me gustaban, entonces ella... Y repítemela, por favor. Nereida el otro día, de hecho, que pasó por aquí, y ella hacía la anécdota de que cuando ella entra a La Nota Diferente, ella tuvo la oportunidad de ella hacía como unas noticias, que ella le daban una revista, y ella le daban una y ella tenía que estirarle el mes completo para ella mantenerse haciendo los boletines. Y ella recuerda esa etapa con un inmenso cariño. Pero lo que yo quisiera saber en ese sentido es, aparte de esa ola de maravillosas personas con las que La Nota creció, y esa dirección tan estructurada y sobre todo tan estratégica, ¿cuál fue la otra cosa que usted entiende que La Nota Diferente dejó como legado para nosotros, las nuevas generaciones que llegamos después a la parte de la comunicación? Ok, antes de eso, ¿por qué selección .7? La emisora era la 95.7. Así es. El 7 realmente es la frecuencia que identificaba las otras emisoras que estaban en los 95. Así, excelente. 7 era el verdadero. 7 es un número cabaloso. Exacto. 7 son los días, 7 son los colores. No, y el 7. El 7 es muy significativo. Para el que cree en eso, hay mucha cábala con el 7 y por eso. Me gusta el 7. Por eso el 7 fue. Mira, yo te diría que el hecho de lo más que se puede sacar de ahí es que todo el que estuvo en La Nota Diferente escuchó música de toda clase. O sea que su espectro musical fue amplio. Su espectro musical fue de bastante amplio, que hasta, por ejemplo, ¿qué te digo siento yo? A esa cara. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, Miguel Ríos. Todo el mundo conoce a Miguel Ríos, ya, bueno, no todo el mundo, pero sí lo conocen ya a Miguel Ríos. Sí. Miguel Ríos comenzamos nosotros a experimentar con él en la X, con Rock and Ríos. Pero Miguel Ríos, por ejemplo, Miguel Ríos, pero quien hace una adaptación de la Novena Sinfonía de Beethoven es Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén, que también le pone letra a esa versión de Beethoven. Y entonces hace el himno a la alegría. Entonces ya por ahí tú comienzas a tener un contacto con la música clásica. Pero esa canción del himno a la alegría, perdonando mi ignorancia, me encanta. Esa canción fue escrita por Víctor. La música es de Beethoven. No, yo sé que es de Beethoven, pero digo la letra. De Víctor Manuel. ¿Es de Víctor Manuel? Víctor Manuel. O sea, eso tiene menos de 40 años. Sí, porque eso vendría siendo como los... O más de 40. Sí. Yo, por 40 por ahí, no sé. No, pero es interesante porque eso parece, sí. O sea, eso es totalmente... Miguel Ríos era un rockero de los años 40 a 50, de los años 50 básicamente. Pero no estaba muy todavía sonando mucho porque estaba en el régimen de Franco en España. Entonces él no... Pero Miguel Ríos hace esa versión del himno a la alegría con música de Beethoven y la interpreta Miguel Ríos. Entonces, pero Víctor Manuel es el que le pone la letra. Víctor Manuel es el que le pone la letra. Y la canta Miguel Ríos. Al hombre del piano. Al hombre del piano. The Piano Man. The Piano de Man. Billy Joel. De Billy Joel. Estoy mala.
Yo estoy cogiendo una clase de... Nosotros, o sea, como yo prometí desde un inicio, esto no va a ser el final. Esto van a ser dos episodios porque hay mucho más que hablar. En el siguiente episodio con Juan Miguel Hidalgo. Nadie te va a conocer, nadie, ni en mi casa me conocen. En el siguiente episodio estaremos hablando del récord Guinness, de su paso por otras estaciones de radio, su relación con una de las figuras más importantes de nuestro país en términos de comunicación y sobre todo de locución, que es nuestro querido y recordado Don Teo Veras. Y también hablaremos de su experiencia como director general de la institución que vela por el buen hablar, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. De verdad que a ti que has llegado hasta aquí en este podcast, debes quedarte con nosotros, porque en la próxima entrega tendremos más para ti con J.M. Hidalgo.